Sean todos ustedes bienvenidos en esta tarde a este canal, Mi Tiempo con Dios. Continuamos con nuestra serie Un regalo de Dios llamado Gracia. Hemos orado y confiamos en el Señor que esta palabra ministre tu corazón, llegue a tu vida y pueda traer luz y revelación para todo lo que esté necesitando. Así que dispongámonos para disfrutar en esta tarde lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Bienvenidos. Amados y muy bendecidos del Señor, tengan muy buenas tardes. Damos gloria a Dios siempre, siempre, siempre. Estamos dando gloria a Dios por su amor, por su fidelidad, dando gloria a Dios por cada día, cada tarde, cada noche. Y yo confío en el Señor que con el tiempo usted va madurando en esa área de entender que si inicia un nuevo día, que si avanza en ese día y que si termina un nuevo día en su casa, con su familia, con todas sus actividades en su mayoría realizadas, tal vez no todo salió perfecto, pero terminó un día, usted pueda realmente entender que fue la gracia y el favor del Señor quien lo guardó, quien lo protegió, quien le dio gracia, le dio fuerza, le dio finanzas, le dio todo lo necesario para que usted pudiera tener un día bendecido, un día, una semana, un mes, un año, todo proviene del Señor. Y qué bueno que tengamos un corazón agradecido y un corazón que siempre entiende que si hemos llegado hasta aquí ha sido por gracia y ha sido por el favor del Señor. Continuamos con nuestra serie de Un regalo de Dios llamado Gracia. Y el video de hoy lo tituló una frase que me encontré por ahí en redes sociales leyéndola y me causó impresión porque era un audio, pero un audio extremadamente cortico, pero con la profundidad y con la fuerza y con el convencimiento que quien estaba diciendo la frase la decía. Y básicamente la frase que decía la persona, así con un tono de música bien melancólico y bien firme en su voz, decía: no despiertes a mis demonios si no quieres conocer mi locura. ¡Wash! Y la gente escucha esa frase y unos la comparten y la suben al estado de WhatsApp y la comparten en redes sociales y la replican. ¡Uy! ¡Qué frase tan profunda! Pero infortunadamente el mundo está viviendo en esa tónica hoy y el mundo está haciendo suyo cosas que no debieran serlo, y bueno, es mundo, ¿no? No conocen de Dios y hay que tener paciencia, hay que tener misericordia y oramos también para que sobre ellos venga la luz y la revelación. Eso no está de más que lo reconozcamos y que lo veamos, pero el punto es cuando como hijos de Dios estamos cargando cosas y estamos viviendo situaciones y estamos llevando sobre nuestros hombros cosas y cargas que ya no nos corresponden. Y de una u otra forma estamos lo mismo, estamos cargando demonios y cargando situaciones y cargando cosas que vivimos, que sufrimos, que pasamos y que nos tienen como apocados y como aturdidos y como que no nos dejan avanzar y llegar a lo mejor de Dios para nuestras vidas, precisamente por eso, porque estamos como esta frase que escuché: no despiertes mis demonios, haciendo cosas nuestras que realmente ya no lo son. Si no quieres conocer mi locura, o sea, demonios y locura son cosas que como que mandan y como que rigen la vida de esta persona que estaba hablando esta frase con tanto convencimiento. ¿Qué está rigiendo nuestra vida? Ahora, tal vez muchas veces no hablamos de no despiertes mis demonios para que no conozcas mi locura. Tal vez no hablamos de locura y tal vez no hablamos de demonios, pero sí, infortunadamente, muchas veces estamos en nuestras vidas aplicando cosas y llevando cosas que a la larga nos van a afectar y nos van a robar y nos van a eliminar para recibir lo mejor de Dios. Y por eso quiero hablarles hoy acerca de nuestro videito lo titulado Olvídalo, porque hay cosas en nuestras vidas que necesitamos olvidar, que necesitamos sacar y que necesitamos dejar atrás. Y quiero hablarles acerca del rey David. El rey David usted lo va a encontrar en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas va a hablar mucho de él, pero también en los libros de primero y segundo de Samuel va a hablar acerca. En el primero habla más de su llamamiento, habla de la forma como era perseguido por Saúl para matarlo, por envidia, etcétera, etcétera. Y en el segundo libro de Samuel ya usted lo va a encontrar reinando y haciendo todas las cosas que hizo. Pero me quiero concentrar en el primer libro de Samuel, más exactamente en primero de Samuel capítulo 22, donde nos habla acerca de David, de su situación, de lo que él estaba viviendo, de cómo la estaba pasando, y les leo así rápidamente. Primero de Samuel 22:1. Entonces David salió de Gad y se escapó. ¿Se escapa por qué? Porque Saúl lo quiere matar. Así que David está siendo perseguido, lo quieren matar. Y se escapó y se metió en la cueva de Adulam.
Al poco tiempo, sus hermanos y demás parientes se unieron a él. Luego comenzaron a llegar otros. Eran hombres que tenían problemas, que estaban endeudados, que estaban descontentos, que estaban tristes, que estaban apocados, que estaban derrotados. Y David llegó a ser el capitán de todos ellos. En total eran unos 400 hombres. Así que estamos hablando de David. Ya les dije, primero y segundo de Samuel nos habla de David. En el primero es cuando es llamado a ser rey, cuando es un niño, es desconocido, etcétera, cuando es ungido. Y en el segundo es cuando es rey. Él no ha llegado a ser rey todavía en esta situación. Y está pasando por problemas, está pasando por dificultades. Hay un rey que lo quiere matar. Hay soldados que lo están persiguiendo para matarlo. El rey le pone precio a su cabeza. Tráigame a David, quiero que lo maten, por favor, destruyanlo. Y David está por todos los medios, saltando por todos los montes, mirando a ver cómo se escapa. Y no es raro y no es difícil y no es muy diferente de la situación que nosotros también vivimos hoy, donde hay situaciones y hay cosas a diario que nos quieren matar. Tal vez son cosas del pasado, tal vez son tristezas, tal vez son errores, tal vez son equivocaciones, tal vez una cosa que usted nomás hizo ayer, hizo la semana pasada, hizo el mes pasado. Hay una cosa a la que no se ha sobrepuesto. Tal vez es una decepción en su corazón, tal vez es una traición o que usted hizo o que usted sufrió, tal vez es una pérdida en dinero, es una pérdida en tiempo, es una pérdida de un ser querido. Hay muchas cosas, hay muchas cargas, y es en esta situación en la que está viviendo David. Está huyendo y dice que se metió en una cueva y no contento con eso dice que se unieron a él cualquier cantidad de personas, pero no son personas que lo van a ayudar y que le van a decir, vamos David, salgamos de esa cueva, vamos David, tú puedes, vamos David. No, 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 son endeudados, son gente descontenta, son gente emproblemada, es gente triste, o sea, mejor dicho, al caído caerle. David está bien llevado, está bien mal, y justo al lado de él se une otro tipo de gente igual, 400 hombres con los mismos problemas y las mismas dificultades. Ahora, eso pasó con David, eso pasó en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Ahora, me encanta la coherencia que hay en la palabra de Dios, porque ella siempre es así, coherente en todo lo que dice. Y en el capítulo 23, un capítulo después, no sabemos exactamente cuánto tiempo sucedió, tampoco fue una cosa eterna, pero tuvo que haber pasado un lapso de tiempo. Pero aquí en nuestras Biblias podemos leer que pasó un capítulo. Del capítulo 22 al capítulo 23, y en el capítulo 23 usted va a empezar a ver el primer capítulo, va a empezar a ver el título. ¿Y cómo se titula, cómo se describe el título? Los guerreros más valientes de David. De un capítulo a otro hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Algo tuvo que haber pasado no en los 400 hombres, sino en David, porque dice que David llegó a ser el capitán de todos ellos, o sea, David llegó a direccionarlos a todos ellos. Y oh sorpresa, David, usted puede leer en los Salmos, David era una persona que buscaba de Dios, David era una persona que pasaba tiempo con Dios, David era una persona que invertía tiempo conociendo a Dios, y en ese conocer de Dios, y en ese invertir tiempo en la presencia de Dios, aprendió que la cueva de Adulam no era el lugar para quedarse, que su pasado no era el lugar para quedarse, que tal vez sí lo querían matar, pero él tenía una promesa de parte de Dios que iba a ser el rey de Israel, que tal vez sí había gente vendida y lista para matarlo, para traspasarlo, para golpearlo, para humillarlo, para hacerlo peor con él, pero él sabía que su refugio estaba en el Señor. Y usted va a leer el libro de los Salmos y va a encontrar muchas referencias de David orando, de David cantando, de David exaltando al Señor, y en todos ellos dice, Señor, tú eres mi amparo, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio, en los momentos de dificultad tú estás conmigo. Eso fue lo que hizo la diferencia de David, y por eso es que del capítulo 22 al capítulo 23 la situación cambia, y ya no estamos hablando de 400 derrotados, David el capitán de ellos, metidos en una cueva, endeudados, amargados, sino ahora nos va a hablar acerca de qué pasó con esos 400 hombres, qué pasó con David, que es el capitán. Y nos dice, los guerreros más valientes de David. Y en el versículo 8 dice, estos son los hombres, los guerreros más valientes de David. El primero era Jezobeam, era un nombre hebreo de ese tiempo, quien era líder de tres grandes guerreros, los tres más valientes hombres que tenía David. Una vez este hombre que nos habla dice, utilizó su lanza para matar 800 guerreros enemigos en una sola batalla. Escúcheme, un solo hombre mató 800 guerreros, 800 enemigos. O sea, ¿cómo es que de ese endeudado, de ese amargado, de ese resentido, de ese metido en la cueva, salió un guerrero tan valiente? Algo tuvo que haber pasado. El siguiente, versículo 9, el siguiente en rango de los tres era Eleazar, hijo de Doai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido.
Este siguió matando filisteos hasta que se le cansó la mano y se le quedó pegada la espada. Imagínese, o sea, estaba tan decidido, estaba tan absorto en la batalla. Yo no voy a perder, yo voy a ganar, yo voy a triunfar, yo voy a salir adelante, yo voy a vencer esta situación. Se olvidó de absolutamente todo y peleó de tal forma que dice que la mano se le fundió a la espada, o sea, la espada y la mano se quedaron pegadas. Era una cosa impresionante el arrojo que este hombre tenía. Y siguió matando filisteos hasta que se le cansó la mano y se le quedó pegada su espada. Y ese día el Señor les dio una gran victoria. El 11 nos habla de otro hombre, y el siguiente en rango era Sama, hijo de Ajá de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Lejí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, una vez más, huyen, una vez más hay cobardes, una vez más hay gente que prefiere devolverse a la cueva. Pero este tercer valiente llamado Sama no cedió el terreno. En medio del campo hizo retroceder a los enemigos, así que el Señor les dio una gran victoria. El todo del asunto, ¿cuál es? Que usted elige si quedarse en la cueva, como endeudado, como emproblemado, como amargado, como perseguido, como la situación difícil que le pasó, o sale y se convierte en uno de los valientes, no de los valientes de David, esos eran los valientes de David, en uno de los valientes del Señor, que dice que confiar en el Señor vale la pena, que dice que poner su fe, su confianza y su esperanza en el Señor va a dar los mejores resultados. Entonces David lo hizo, fue el capitán de esos 400, y de esos 400 cobardes sacó hombres valientes, sacó guerreros realmente que sobresalieron entre ellos estos tres. Y estos tres tienen una particularidad. Y si usted lee al final del versículo 9 y al final del versículo 12, usted va a encontrar algo que no cambia en el verso. ¿Y cuál es? En el versículo 10. Y ese día el Señor dio una gran victoria. Y en el versículo 12, así que el Señor les dio una gran victoria. Estos tres hombres fueron victoriosos, fueron vencedores, se sobrepusieron a su situación, esa situación difícil y complicada que están viviendo por una razón: el Señor estaba con ellos. Como el Señor está conmigo, como el Señor está contigo y como el Señor está dispuesto a decirte: olvídalo, deja el pasado atrás, deja la cueva atrás, deja el problema y la dificultad atrás, deja la caída atrás, deja la pérdida atrás, deja el error atrás, ya no te eches, ya no te des más látigo, ya no te flageles, ya no te laceres, ya no te lamentes más, suelta ese bulto de ladrillos que estás cargando, olvídalo, déjalo atrás, sobreponte y deja de ser uno de los 400 endeudados, amargados, aturdidos y transfórmate en uno de los valientes que el Señor está listo para utilizar. Tú lo puedes hacer. La Biblia está llena de ejemplos. Gedeón, cuando el Señor lo llamó, usted mirar a Gedeón, Gedeón estaba asustado, Gedeón estaba triste, pero como él lo llamó el Señor: valiente guerrero, levántate que el Señor está contigo y tú vas a liberar a Israel. Y Gedeón se levantó y con un ejército extraordinariamente fuerte al frente, dice que era como la arena del mar, que no se podían contar, pero el Señor con 300 hombres y con decisión de Gedeón le dio la victoria al pueblo. Gedeón pudo haberse: no, somos poquitos, no, somos tan perseguidos, somos tan arruinados, somos tan llevados, nos han matado, nos han hecho, porque esa fue la cosa que él le dijo al Señor: Señor, pues usted me llama valiente guerrero, pero nos han hecho, nos han matado, nos han quitado. Como lloviendo sobre eso, el Señor le dijo: levántate, tú vas a liberar a Israel. Y efectivamente lo hizo. Moisés, un hombre que no se debe hablar. Moisés con un prontuario delictivo porque era asesino, porque había huido, se había escondido, etcétera, etcétera. De allá del desierto lo llamó el Señor y lo hizo el libertador de Israel. Y aún el mismo David, siendo un niño olvidado incluso por su papá, despreciado por sus hermanos, perseguido por el rey que lo quería matar, en el segundo libro de Samuel, usted lo va a ver, se convierte en uno de los reyes más importantes y en uno de los hombres más importantes para Dios. Pero ¿qué tuvo que hacer él? En medio de la cueva, en medio de la dificultad y en medio de los problemas, levantarse y fortalecerse en el Señor, y fortalecerse en su fuerza, y fortalecerse en la promesa que el Señor le había dado. Y quiero terminar con Efesios capítulo 6 verso 10, que es la palabra que el Señor nos regala para nosotros hoy. Si estás en una cueva, si estás en un problema, si estás en una dificultad, si estás cargando con un peso extremadamente sobre tus hombros que no sabes cómo dejarlo, el Señor te dice hoy: vas a tener que olvidarlo, vas a
a tener que dejarlo atrás, vas a tener que salir de esa cueva, vas a tener que salir y dejar todo eso atrás y convertirte, dice el Señor, en lo que yo quiero que seas, en uno de mis valientes, no en el valiente de David, en el valiente del Señor. Y cuando tú le muestres al Señor que estás dispuesto a deshacerte de esos ladrillos, de esa carga, de ese pasado que te aprisiona y que no te deja avanzar, entonces vas a salir disparado rumbo hacia donde el Señor quiere llevarte. Olvídalo, olvida el pasado, olvida la dificultad, olvida la caída, olvida el error, olvida todo en lo que te equivocaste y aprende de esas lecciones y aprende esas situaciones difíciles para no volverlas a cometer. Pero lo más importante, refúgiate en el Señor. Sal de la cueva y permite que el Señor haga una transformación en ti por medio de la palabra, por medio de Cristo. Recuerde que la victoria de Cristo te pertenece. Recuerda que Cristo venció al diablo en la cruz, Cristo venció la tentación en la cruz, Cristo venció la enfermedad en la cruz, Cristo venció la ruina en la cruz, y esa victoria a ti te pertenece. Entonces, cuando tú te apropies de todas las cosas que Cristo conquistó para ti en la cruz, entonces te aseguro, estás listo para salir de la cueva, estás listo para ser parte de los 400 endeudados y salir a ser parte de los valientes del Señor. Valientes que el Señor quiere utilizar en estos tiempos finales para mostrar en ellos, en sí mismo, la grandeza de Dios, y para que el mundo también pueda ver en ti que Dios es un Dios bueno, un Padre de amor, de bondad, de fidelidad y de misericordia, y que si pudo sacarte a ti de la cueva de la autocompasión, de la tristeza, de la derrota y de la ruina, puede sacar a todo aquel también que quiera dejarse ayudar por el Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra bendita y poderosa. Gracias, Señor, que tú nos enseñas. Gracias, Señor, que tú estás dispuesto para ayudarnos a olvidar el pasado, a olvidar los errores, a olvidar las faltas, a olvidar la caída, a olvidar la equivocación. Sí, tal vez aprender una lección de vida, está bien, pero no hacer de eso nuestro estilo de vida, no hacer de la cueva nuestro lugar permanente para vivir. No, Señor, decidimos salir de esta cueva en la que están cobardes, endeudados, tristes y arruinados. Salimos de eso y nos convertimos en los valientes del Señor, en los valientes del Señor, valientes para vivir la vida que nos llamaste a vivir, valientes para ser vencedores, valientes para ser triunfadores, valientes para sobreponernos a los problemas y a las dificultades, y valientes para ver en nosotros la manifestación de la gracia y el favor de Dios, y cuando lo estemos viendo nosotros, poder exportarlo a todos aquellos que lo pueden necesitar. Olvídalo, olvídalo, te dice el Señor hoy. Olvida tu pasado, deja el pasado atrás y extiéndese a lo que está delante. El apóstol Pablo nos dio ese ejemplo y dijo: ciertamente me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Hagámoslo. Y Pablo vivió una vida muy bendecida. Entonces es un ejemplo y es un referente para nosotros. Dejemos el pasado atrás. Ahí sí, como decía el muñequito este del Rey León, por aquí de pronto se lo voy a poner, hay que dejarlo atrasado en el pasado, ¿no? Y hay que hacerlo, muchas veces hay que hacerlo. Y no sé si usted recuerda la película El Rey León, pero el leoncito está triste porque el papá murió y parece que fue culpa de él, y hay muchas cargas y muchas cosas sobre él, y yo sé que sus problemas y sus cargas son mucho más grandes que los que tenía el leoncito del Rey León, pero la lección es importante. Los amigos se acercan y le dicen: mira, tienes que dejar el pasado en el pasado, olvídate del pasado. Y efectivamente, él pudo olvidarse del pasado, él pudo dejar el pasado atrás y pudo reinar y pudo ser el rey y pudo sobreponerse a los diferentes problemas. Y tal vez es una lección y una cosa que nosotros necesitamos aprender. Somos hijos del rey, y como rey, como hijos del rey, necesitamos comportarnos. Entonces, sacúdase, salga de la cueva, deje ser parte de los 400 endeudados, arruinados, enfermos, apocados, y sea parte de los valientes del Señor. Damos gloria a Dios por su palabra. Confiamos que esta enseñanza haya sido edificación para tu vida. Si de pronto es la primera vez que nos escuchas o no has hecho a Jesús el dueño de tu corazón, queremos invitarte a que lo hagas con una corta oración en esta tarde. Si quieres, repite conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias por morir en una cruz por mis pecados y darme una nueva vida en ti. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Y bueno, amigos, gracias por estar ahí conectados. No se les olvide compartir el mensaje que cambia y transforma vidas. Y si de pronto no se han suscrito, opriman ahí la campanita donde les llegarán las notificaciones cada vez que subamos un mensaje. Esperamos que tengan una bendecida tarde en Cristo Jesús. Nos vemos. Bendiciones. Un abrazo muy grande, muchas bendiciones, y con la ayuda del eterno Dios volveremos. Muchas bendiciones.